No puedes cambiar las cerraduras así como así, ladró Henry, con el rostro enrojecido de indignación. Puedo, dije con sencillez y calma. Y lo hice. El rostro de mi madre se arrugó, no de dolor, sino al darse cuenta de que el suelo bajo su seguridad se había movido sin previo aviso. Miró a los niños, luego a Ivy, y luego a mí, como si intentara encontrar la versión de mí que solía disculparse antes de saber siquiera que había hecho mal. Siempre hace lo que le digo, susurró para sí misma, con confusión e incredulidad mezcladas en su voz. Ya no, dije, y esas palabras fueron como quitarme un peso de encima durante años. Dejé la carpeta en la barandilla del porche y retrocedí, creando una distancia física que coincidía con el límite emocional que estaba trazando. Sus voces se alzaron detrás de mí, superpuestas, exigiendo claridad, exigiendo control, exigiendo que me explicara y solucionara la situación de inmediato. Pero las cerraduras ya estaban cambiadas, la decisión ya estaba tomada, la puerta entre nosotros ya estaba cerrada. Y el silencio que me siguió hasta el coche fue el primer silencio en años que me pertenecía por completo, que había elegido y creado en lugar de simplemente soportarlo. La primera mañana en mi nuevo apartamento me pareció irreal, como si el aire mismo se hubiera reescrito en un idioma que apenas estaba aprendiendo a hablar. La luz se extendía por el suelo de madera en largas franjas ininterrumpidas que nada bloqueaba ni filtraba. Ni pasos arriba, ni portazos de armarios, ni una voz que me llamara desde el pie de la escalera con otra petición. Solo una quietud limpia, plena y completamente mía. Preparé café sin prisas, dejando que el ritual se desarrollara a su propio ritmo. La taza me calentó las manos y el silencio me envolvió como una habitación que finalmente exhala tras contener la respiración demasiado tiempo. La estantería de mi padre estaba cerca de la ventana, la veta de la madera reflejaba un tenue brillo con la luz de la mañana. Durante años había estado encajada entre contenedores y abrigos olvidados en la vieja casa, apenas visible, y desde luego sin valor. Allí parecía como si hubiera estado esperando todo este tiempo a ser vista como era debido. Caminé hacia ella, apoyando los dedos en el borde, sintiendo las ranuras que me eran familiares, que conservaban la forma de una vida que una vez se sintió firme y segura. En la cocina, la tetera hizo clic al enfriarse, un pequeño sonido doméstico que solo pertenecía a la agenda de mí. Afuera, la ciudad se movía a la distancia, suave y apagada, respetuosa con el espacio que yo reclamaba. Los documentos que había entregado ayer ahora estaban archivados cuidadosamente en un cajón, la evidencia preservada pero ya no en primer plano. Las nuevas llaves colgaban en un gancho junto a la puerta, sólidas y reales. Cada objeto parecía pequeño por sí solo, pero juntos formaban una verdad silenciosa que se estaba asentando en mis huesos. El caos que había estado cargando ya no era mío. Las obligaciones que me habían definido durante años pertenecían a otra persona ahora, si es que pertenecían a alguien. Por primera vez en mucho tiempo, no me estaba preparando para la siguiente solicitud, la siguiente crítica, el siguiente cambio en el estado de ánimo de otra persona que me obligaría a ajustarme y acomodarme. Mi cuerpo reconoció la diferencia antes de que mi mente la captara por completo. Bajé los hombros. Mi respiración se hizo más profunda. El nudo debajo de mis costillas que había estado allí tanto tiempo que casi había olvidado que existía se aflojó, luego se disolvió por completo. Salí al balcón, dejando que el aire frío de la mañana me acariciara la cara como una bendición. Los coches zumbaban allá abajo, a sus anchas. Una solitaria planta en la barandilla se inclinaba hacia la luz, haciendo lo que hacen los seres vivos cuando les dan espacio y sol. Nada dramático me había traído hasta allí. Ninguna gran disculpa, ninguna confrontación dramática, ninguna reunión repentina que lo arreglara todo. Solo espacio, solo distancia, solo el peso acumulado de pequeñas decisiones que finalmente sumaron libertad. Y en ese espacio, una vida que finalmente tuvo espacio para comenzar según mis propios términos. Algunas puertas se cierran con un portazo que resuena por toda la casa. Otras se cierran con un giro de llave, silencioso y decidido. Pero las que más importan son las puertas que aprendes a cerrar a las expectativas, a los patrones, a la versión de ti mismo que se quedó demasiado tiempo en habitaciones que nunca te hicieron espacio. Alejarme no fue un castigo ni una venganza. Fue claridad, pura y simple. Un límite trazado no con ira sino con firmeza, con la tranquila certeza de que merecía más de lo que había estado aceptando. Y en la quietud que siguió, finalmente escuché algo que me había perdido durante años mientras estaba demasiado ocupado satisfaciendo las necesidades de los demás. Mi propia vida se desarrollaba sin necesidad de permiso, sin disculparme por ocupar espacio, sin justificar mi derecho a existir en mis propios términos. Si esta historia se quedó contigo, entonces entiendes lo que significa finalmente volver a casa contigo mismo. Y en tus condiciones. Mi decisión, repetí,
dejando que las palabras se asentaran en lo más profundo de mí, donde pudieran arraigar. Para cuando volví a mi escritorio, el plan tenía forma y peso. Esa noche empecé a empacar, no en cajas que llamaran la atención, sino en salidas, pequeñas mudanzas que pasaran desapercibidas al instante. Me moví despacio, metódicamente, como quien dobla un abrigo de invierno al final de la temporada. Empecé con lo esencial, guardado a la vista, libros cerrados, la carpeta de recibos de pago, documentos que acreditaban mis aportaciones económicas. No interrumpí la habitación lo suficiente como para que nadie lo notara al instante. Cada objeto que metía en mi bolso o maleta lo escogía con intención, sin dejar rastro de que ya había empezado el proceso de marcha. Más tarde esa noche, mientras mi madre y Henry veían la televisión en la sala, alzando la voz de vez en cuando para comentar cualquier programa que les llamara la atención, pasé junto a ellos en silencio con las llaves en la mano. ¿Trabajando hasta tarde?, preguntó mi madre sin apartar la vista de la pantalla, con un tono apenas curioso. Sí, respondí simplemente. No mentía, en realidad. Estaba trabajando en la parte de mi vida que ella ya no podía editar ni controlar. Conduje hasta el apartamento de Meera, donde me esperó con su habitual humor irónico y 2 contenedores de almacenamiento que insistió en que le prestara. No estás huyendo, me dijo mientras los llevábamos al coche. Estás recuperando. Sus palabras no me consolaron de forma suave, pero aclararon algo esencial. Me dieron un lenguaje para lo que estaba haciendo que se sentía más fuerte que la huida o el abandono. Durante los 3 días siguientes, construí una arquitectura privada de partida, una estrategia de salida cuidadosa y completa. Durante las pausas para comer, recorrí pequeños apartamentos en los barrios más tranquilos de Seattle, lugares lo suficientemente alejados de la antigua casa como para sentir una auténtica distancia. Cada uno representaba un espacio vacío, libre de expectativas heredadas, habitaciones sin historia ni obligación. El viernes, firmé el contrato de arrendamiento de un apartamento de una habitación con amplios ventanales y vistas a árboles en lugar de personas. La simplicidad del lugar me hizo sentir como si respirara aire fresco después de años de respirar aire limpio. Programé una cita con un cerrajero para el sábado por la mañana y no le conté a nadie sobre la cita ni lo que significaba. Cada noche, la casa seguía como si nada se hubiera movido bajo sus cimientos. Mi madre charlaba sobre la inminente llegada de Ivy, sobre los colores de pintura para la habitación de los niños y dónde irían las camas. Henry comentaba lo saludables que son estas transiciones, como las familias necesitan evolucionar y adaptarse. Escuchaba sin responder, bebiendo agua en la mesa, dejando que sus planes flotaran a mi alrededor como un clima lejano que no podía afectar a mi destino. No se daban cuenta de cómo los observaba ahora, como alguien observa un lugar que se prepara para dejar para siempre. Observaba el ritmo de sus conversaciones, las pausas e interrupciones, los pequeños juegos de poder que se producían en cada intercambio. Mi madre insistiendo en cierta marca de cereales, Henry ajustando el termostato sin preguntar a nadie si estaban cómodos. Estas pequeñas dominancias antes me habían irritado, pero ahora me educaban, me mostraban exactamente cuánto de mi vida había transcurrido dentro del marco de otra persona. El viernes por la noche, la casa estaba inusualmente silenciosa. Mi madre se había acostado temprano, cansada de planear y preparar. Henry veía la televisión con el volumen bajo, apenas un murmullo. Me quedé de pie al pie de la escalera durante un largo minuto, con una mano en la barandilla, sintiendo el peso de todos esos años en la espalda. Este había sido mi hogar durante tanto tiempo, había albergado mi cansancio, mi cuidado y mis silenciosas esperanzas de que el esfuerzo finalmente me llevara a sentirme como en casa. Pero la pertenencia nunca había formado parte del acuerdo, me di cuenta. Solo utilidad, solo función, solo el trabajo invisible que mantenía las cosas en marcha. Subí las escaleras, llené la última bolsa con las pocas cosas que quería conservar, cerré la cremallera con calma y la dejé junto a la puerta. Sin dramatismo, sin declaraciones, solo concreción. Al amanecer del día siguiente, mientras el cielo aún estaba pálido e incierto, mi madre salió a recoger a Ivy y a los niños del aeropuerto. Vi su coche salir de la entrada desde la ventana de mi habitación, las luces de freno parpadearon una vez antes de desaparecer por la esquina. Cuando la calle volvió a quedar en silencio, exhalé un suspiro que sentí que llevaba 3 años conteniendo. La casa por fin era mía y podía dejarla como era debido, a mi propio ritmo. Y el primer paso de esa partida fue maravillosamente sencillo. Abrí la puerta principal, dejé que el aire frío llenara el pasillo con una ráfaga purificadora y esperé a que llegara el cerrajero. Tony, el cerrajero, llegó puntual, su furgoneta se detuvo con silenciosa eficiencia. La fría luz de la mañana iluminó las herramientas metálicas de su cinturón, cada una brillando como una decisión firme y silenciosa.
No hizo muchas preguntas, solo confirmó las puertas que debían cambiarse, asintió con la cabeza en señal de comprensión y se puso a trabajar. Las cerraduras viejas se desprendieron con un roce sordo, un sonido que se sintió como si se levantara el papel pintado de una casa en la que ya no se vive, revelando lo que había debajo. Para cuando terminó, el sol ya se asomaba por la calle, calentando el camino de entrada con finos rayos de luz. Me entregó las llaves nuevas, y su peso era limpio y firme en la palma de mi mano. Todo seguro ahora, dijo con satisfacción profesional. Bien, respondí, y lo dije con total sinceridad. Jonah llegó minutos después con su camioneta, justo cuando lo había prometido. Cargamos las últimas piezas de mi vida en la caja, la estantería de mi padre, 2 maletas, la bolsa con todos los documentos que demostraban mis contribuciones. Sin prisas, sin pánico, solo un movimiento firme y definitivo. Cuando terminamos, me quedé un momento en la puerta, mirando la casa como se observa a un extraño al otro lado de una habitación. Contornos familiares, pero sin calidez, sin atracción de regresar. Condujimos hasta mi nuevo apartamento en un silencio confortable. Las paredes estaban vacías, el aire quieto, las ventanas captaban la suave luz invernal que hacía que todo se sintiera limpio y posible. Colocamos los muebles con cuidado. Meera llegó con la compra y una lámpara, detalles prácticos que hicieron el espacio inmediatamente más habitable. Por primera vez en años, mi espacio se sentía como un espacio hecho para mí, diseñado en función de mis necesidades en lugar de las demandas de los demás. Esa paz duró exactamente 9 minutos antes de que la realidad se impusiera. Mi teléfono se encendió sobre la encimera, vibrando con creciente urgencia. Primero una llamada, luego otra, luego un torrente de notificaciones. Mamá llamando. Mamá llamando. Mamá llamando. Luego apareció un mensaje en la pantalla. ¿Por qué no abres la puerta? La llave no funciona. ¿Qué hiciste? Inmediatamente siguió otra llamada, luego una tercera. No contesto ninguna. El silencio del apartamento absorbía el ruido como si me protegiera, creando un amortiguador entre su pánico y mi calma. Cuando por fin volví a casa, aparqué al otro lado de la calle, donde podía observar sin que me confrontaran de inmediato. Sus maletas estaban apiladas en el porche en pilas caóticas. Ivy caminaba de un lado a otro, con movimientos bruscos por la frustración, mientras sus hijos estaban sentados en los escalones, temblando con sus chaquetas ligeras. Henry no dejaba de probar la manija, moviéndola cada vez con más fuerza, como si la fuerza pudiera hacer que la cerradura cediera. La voz de mi madre se alzaba en breves ráfagas frenéticas, su compostura habitual completamente destrozada. El pánico le había arrebatado toda la elegancia de su postura. Cuando me vio subir por la acera, el alivio en sus ojos duró solo un segundo antes de que la ira lo dominara por completo. Elena, abre la puerta ahora mismo, exigió, con una voz aguda y una autoridad que ya no me dominaba. Me detuve al pie de la escalera, manteniendo la distancia y la expresión neutral. Ya no es mi responsabilidad, dije simplemente. ¿Qué significa eso?, espetó Ivy, cruzándose de brazos como si toda la escena en el porche fuera culpa mía en lugar de una consecuencia natural de sus decisiones. Levanté la carpeta que había traído, la que contenía los pagos, las facturas y las contribuciones, todos los registros de los años que mantuve la casa en funcionamiento durante su ausencia. Aquí se detalla todo lo que he gestionado y todo lo que se me debe. Encontrarás una nota escrita dentro. Ya no vivo aquí y ya no mantengo nada. Ocurrió un miércoles por la noche, una de esas noches tranquilas en las que la casa solía incorporarse a su habitual bullicio. Acababa de llegar del trabajo, con el bolso todavía al hombro y el aire frío pegado a mis mangas como un acompañante indeseable. Mi madre estaba de pie junto a la barra con 2 tazas, mientras el vapor se enroscaba entre nosotras en perezosas espirales. Por un instante, pensé que me había esperado, que quizá tendríamos una de esas raras conversaciones que parecían casi normales. Entonces habló, y la ilusión se hizo añicos. Ha llamado a Ivy, dijo, casi despreocupadamente, como si mencionara el tiempo. Se muere de nuevo. Ella y los niños necesitan un lugar estable. Su voz era tranquila, casi ensayada, como si hubiera practicado esta conversación mentalmente varias veces antes de soltarla. Dejé las llaves con cuidado. El metal golpeó el azulejo, demasiado fuerte en la repentina tensión. De acuerdo, dije lentamente, esperando el resto de la frase, esperando algo sobre reorganizar habitaciones o hacer espacio, algo razonable que reconociera que yo también vivía aquí. Pero no me miró cuando continuó. Se quedará con tu habitación. Las palabras sonaron con precisión, sin énfasis, como una pequeña nota administrativa que hubiera olvidado mencionar antes, un detalle demasiado insignificante para merecer atención especial. Sentí la familiar fuerza del silencio en mi pecho, ese viejo instinto de simplemente aceptar y adaptarme.
Sigo viviendo aquí, dije, sin voz alta, simplemente con hechos, afirmando lo que debería haber sido obvio. Mi madre finalmente se giró hacia mí, y su expresión no cambió en absoluto. No había disculpa en sus ojos, ni reconocimiento de que lo que decía pudiera ser difícil de escuchar. Tienes 33 años, Elena. Es hora de que empieces tu propia vida. Ivy no puede con 2 niños sola. Necesitan esta casa más que tú. No había malicia en su tono, solo la tranquila seguridad de alguien que establece una regla que ella suponía que yo ya conocía y aceptaba. Pero algo dentro de mí se tambaleó, como si parte del suelo se hubiera hundido silenciosamente bajo mis pies. «Estás bromeando, ¿verdad?», me oí decir. Las palabras salieron más suaves de lo que pretendía, casi un suspiro, con la desesperada esperanza de que fuera algún tipo de prueba o broma pesada. Se rió, no con crueldad ni a carcajadas, sino con desdén, como quien se ríe de un niño que no entiende las decisiones de los adultos. «No, hablo en serio». La taza que tenía en la mano tintineó ligeramente contra la encimera, un sonido demasiado agudo para la silenciosa habitación. Henry entró entonces desde el pasillo, mirándonos de reojo antes de asentir ante su decisión como si hubiera sido suya desde el principio, como si toda mi existencia en esta casa estuviera sujeta a la aprobación de un comité. Nadie me miró a la cara. Nadie esperó mi reacción. Nadie pareció considerar que pudiera sentir algo por haber sido desplazada del único hogar que había conocido durante años. En ese instante, los años se plegaron como un acordeón que se derrumba. Las llamadas a puerta cerrada, el cambio de mis pertenencias, los folletos que encontré sobre la mesa, la silenciosa ordenación de los cajones. Nada de eso había sido accidental. Todo había estado apuntando hacia este momento, hacia esta despedida casual. Me quedé quieta, con la mano apoyada en la fría encimera, respirando una vez para calmar el peso de las costillas que amenazaba compartirme. Ya veo, fue todo lo que dije, e incluso esas 2 palabras me parecieron revelar demasiado. Y fue entonces cuando la parte de mí que había pasado toda una vida adaptándose, doblándose, adaptándose, finalmente dejó de avanzar y empezó a replegarse sobre sí misma. No empaqué esa noche. No di portazos, ni exigí explicaciones, ni rompí a llorar. Hice lo que siempre había hecho en esta casa, moverme en silencio, escuchando los sonidos entre los sonidos. El zumbido de la calefacción, el leve clic de la luz del pasillo, mi madre enjuagando su taza como si la conversación que acabábamos de tener no le hubiera dejado huella en la conciencia. Me senté a la mesa de la cocina mucho después de que ella subiera, observando las sombras moverse en las paredes. La silla frente a mí, la que solía ocupar mi padre, se sentía increíblemente vacía. Ese vacío me tranquilizó de una manera extraña. Me recordó lo que el silencio puede hacer cuando finalmente se elige en lugar de imponerse, cuando se convierte en una herramienta en lugar de una prisión. Por la mañana, tenía un plan formándose en mi mente, aún tosco, pero ganando definición con cada hora que pasaba. Me desperté antes del amanecer, mientras el cielo aún estaba azul amoratado sobre el vecindario. Mis movimientos eran firmes, casi ceremoniales, como si estuviera realizando un ritual que requería precisión. Preparé una pequeña cafetera, no para consolarme sino para ver con claridad, y puse mi bolso sobre la mesa. Dentro, comencé a colocar los objetos que importaban, mi identificación, los recibos de pago que había gestionado para la casa durante 3 años, las facturas que había pagado, los registros de las reparaciones que había pagado de mi propio bolsillo. Papel tras papel, cada uno un libro de contabilidad de invisibilidad, prueba de un trabajo que había pasado desapercibido. A las 6:12 de la mañana, abrí el portátil en la penumbra e inicié sesión en la cuenta compartida que mi madre y yo usábamos para los gastos de la casa. No me temblaban los dedos, pero algo dentro de mí sí, algo viejo y cansado que por fin despertaba. Los números aparecían lentamente, cargándose línea a línea hasta que volví a ver los retiros irregulares, dinero que se iba sin una palabra ni explicación. No era solo la cantidad en sí lo que me molestaba, sino la suposición que había detrás, la creencia de que lo que yo ganaba era suyo para reorganizarlo como quisiera. Exhalé una vez, una respiración larga y tranquila que parecía cargar años de tensión contenida. Luego abrí una nueva cuenta bancaria en una institución diferente con unos pocos clics. La transferencia de mis ahorros restantes fue silenciosa, casi suave, un simple cambio de decimales digitales, pero se sintió como una puerta que se cerraba suavemente detrás de mí, sellando un capítulo en el que había vivido demasiado tiempo. A las 7 de la mañana, la casa se había despertado a mi alrededor. Oí los pasos de Henry en el pasillo, el carraspeo demasiado fuerte que siempre hacía antes de entrar en una habitación, una señal de alerta que había aprendido a reconocer durante los meses que llevaba viviendo aquí. No lo saludé cuando apareció. En cambio,
Me quedé en el mostrador clasificando recibos en carpetas, organizando las pruebas de mis contribuciones con meticuloso cuidado. Me observó un momento, con una expresión vagamente curiosa pero no preocupada, y luego pasó de largo sin preguntarme qué hacía. Esa indiferencia lo ayudó más de lo que él creía. Confirmó lo invisible que me había vuelto y lo fácil que podía ser irme cuando, para empezar, nadie me miraba. Antes de irme a trabajar, di un paseo lento por la casa, no por nostalgia ni tristeza, sino recopilando datos, recorriendo el espacio con la mirada como repasaba las hojas de cálculo en mi trabajo. La bisagra suelta del armario que quería arreglar, la corriente de aire cerca de la puerta trasera que enfriaba la cocina en las mañanas de invierno, la pila de correos sobre la consola, dirigido principalmente a mí porque era yo quien se encargaba de todo. Todas las pequeñas tareas que mantenían este lugar funcionando silenciosamente, como una máquina que nadie veía funcionar hasta que se detenía. Las dejé donde estaban, intactas, listas para convertirse en el problema de alguien más. En la oficina, no hablé de la noche anterior. Seguí mi rutina matutina como si nada hubiera cambiado, respondiendo correos electrónicos y asistiendo a reuniones con la misma profesionalidad de siempre. Pero durante el almuerzo, salí a tomar aire fresco y llamé a Adele, la abogada que me había recomendado meses atrás cuando bromeó diciendo que necesitaba una protección legal para el funcionamiento de mi familia. En aquel momento, me lo tomé a risa. Ahora su número me parecía un salvavidas. La voz de Adele era serena y firme, meticulosa con los detalles, lo que me tranquilizó al instante. Le expliqué lo esencial, exponiendo la situación con la mayor claridad posible. Me hizo preguntas agudas que desgarraban las emociones y llegaban al meollo del asunto. Respondí a cada una, sintiéndome más precisa con cada frase, más segura de lo que debía hacer. Has contribuido significativamente a la casa, dijo cuando terminé. Documéntalo todo. Mantén los registros accesibles. Y Elena, no te vayas sin previo aviso a menos que sea por decisión propia. Me senté a la mesa, la voz de mi madre cortando el aire tranquilo de la tarde sin previo aviso ni suavidad. Dejó la cuchara, me miró fijamente y pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Tu hermana viene con sus 2 hijos a vivir aquí. Tienes que irte. Parásito. La palabra cayó más fuerte que el plato que apartó. Parpadeé una vez, esperando haber oído mal. Estás bromeando, ¿verdad? De hecho, se rió, un sonido que parecía más desdén que humor. No, hablo en serio. Henry no levantó la vista de su plato. La luz sobre nosotros parpadeaba como si comprendiera algo que yo aún no captaba. La silla de mi padre seguía vacía, un vacío que se había acentuado con cada mes que pasaba. En ese momento, sentí que mi lugar en esa casa se desvanecía por completo. No discutí. No me derrumbé. Simplemente me quedé allí sentada, con la mano enfriándose contra el cristal, planeando ya el silencio que vendría después. La primera vez que entendí de verdad lo que significaba un lugar en mi familia, tenía 9 años. Ivy derramó una jarra de jugo sobre la alfombra de la sala, una mancha brillante se expandió entre las fibras como una acusación. Antes de que el líquido dejara de extenderse, la voz de mi madre cortó el aire con una nitidez familiar. Elena, trae toallas. Ivy estaba de pie detrás de ella, con los dedos secos a la espalda, observándome mientras me apresuraba a arreglar su desastre. Limpié hasta que me dolieron los brazos, frotando la mancha morada mientras mi hermana desaparecía en otra habitación. Nadie me dio las gracias. Nadie reconoció el trabajo. Ese fue el patrón que definiría mi infancia, mi labor, su inocencia. Al principio no me molestó porque los niños no nombran sus roles. Simplemente viven dentro de ellos, aceptando lo que les es dado como si fuera una ley natural. Pero los años afilaron esa dinámica hasta que ya no pude ignorarla. Ivy se convirtió en la chica que vagaba, que coleccionaba crisis y volvía a casa solo cuando la esperaban aplausos o consuelo. Yo me convertí en la que se mantenía callada, firme, útil. Era la hija que llenaba los huecos para que los demás nunca los notaran, la que hacía que todo funcionara a la perfección permaneciendo invisible en el proceso. Cuando mi padre enfermó, el patrón se consolidó hasta convertirse en algo más permanente. Aprendí a calentar sopa sin despertarlo, a doblar la ropa en el pasillo en penumbra para que la lavadora no perturbara su descanso. Memoricé su horario de medicación y cómo le gustaba que le arreglaran las almohadas. Ivy llamaba a veces, prometiendo visitas que rara vez se hacían realidad. Su voz al teléfono siempre era cálida y llena de buenas intenciones, pero esas intenciones rara vez se materializaban en una presencia real. Cuando él murió, ella llegó justo el tiempo suficiente para llorar en el hombro de nuestra madre y volver a irse antes de que se enfriaran los platos. El funeral pasó en un abrir y cerrar de ojos, y en cuestión de días, ella se había ido de nuevo, de vuelta a la vida que había construido lejos de la realidad cotidiana de la pérdida.
Me quedé, no solo por obligación, aunque esa palabra me siguió como una sombra, sino porque el silencio ya se había formado en torno a mis días. Mi madre flotaba por la casa como un hilo suelto, frágil de maneras que no decía en voz alta, y yo llenaba los espacios a su lado sin pensar. La llevaba a las citas, gestionaba las facturas, cocinaba, ordenaba los medicamentos en los recipientes semanales. Me decía a mí misma que era temporal, que el duelo necesitaba un andamiaje, que con el tiempo volvería a encontrar el equilibrio. Los meses se convirtieron en 3 años sin que yo realmente notara el paso del tiempo. En ese tiempo, la casa se hizo más pequeña a nuestro alrededor, más familiar y más limitada a la vez. La luz amarilla de la cocina siempre zumbaba débilmente, la que estaba sobre el fregadero parpadeaba casi al anochecer de una manera que se sentía casi acogedora. La puerta del armario de madera nunca cerraba del todo bien desde que se soltó la bisagra, y tomé una nota mental para arreglarla que nunca llegó a concretarse. Arreglaba las cosas mundanas sin que me lo pidieran, el tipo de mantenimiento que nadie ve hasta que deja de suceder. Bombillas, grifos que gotean, el ruido extraño que hacía la lavadora al centrifugar. Mi madre solo se daba cuenta cuando Ivy llamaba, y esas eran las raras noches en que el viejo teléfono sonaba de golpe y su voz se animaba de una manera que nunca me había pasado a mí. Cerraba la puerta de su habitación y oía el suave ritmo de su risa en el pasillo, un sonido que parecía pertenecer a una versión diferente de ella. Después, volvía más ligera, inquieta, casi nerviosa, moviendo cosas por la casa como si se preparara para una visita que nunca confirmó. Una vez encontré mis álbumes de fotos de la infancia apilados en el garaje, con las páginas ligeramente deformadas por el frío. Cuando le pregunté por ello, no recordaba haberlos puesto allí. Me miró como si estuviera haciendo una acusación en lugar de una simple pregunta. Aún así, me decía a mí misma que estaba imaginando cosas, leyendo demasiado en los pequeños gestos. Las familias se doblegan bajo el dolor, razoné. Se reestructuran de forma desigual, y mi trabajo era simplemente ayudar a estabilizar el peso hasta que encontráramos el equilibrio de nuevo. Lo que más recuerdo de aquellos años no es el agotamiento ni las tareas ingratas. Son los momentos de tranquilidad dispersos entre las exigencias. Los dos tomando sopa en la encimera de la cocina con solo la mitad de las luces encendidas, las que manteníamos tenues porque la luz brillante empeoraba sus dolores de cabeza. Solía apoyar la mano en la mesa como para comprobar la temperatura de la habitación, y a veces hablaba de mi padre a fragmentos, recuerdos que afloraban y desaparecían como piedras que rebotan en el agua. Esas tardes se sentían casi como paz, como si estuviéramos construyendo algo juntos, aunque no pudiera identificar qué era. Pero los patrones no se rompen solos. Simplemente se profundizan, creando surcos de los que se vuelve más difícil escapar. Cuando llegué a casa temprano una tarde y la encontré revisando mi cómoda, doblando mi ropa en pilas ordenadas como si la estuviera preparando para otro lugar, no pregunté por qué. Algo en su postura me decía que no lo hiciera. No me dio una razón, y yo no la exigí. La habitación olía ligeramente a detergente y aire frío. Miró el espacio vacío que había hecho en el cajón, no a mí, sus manos moviéndose con precisión mecánica. Ese fue el día en que más tarde me daría cuenta de que debería haber entendido que mi lugar nunca fue realmente mío, que había estado ocupando tiempo prestado. Pero en ese momento, simplemente cerré la puerta y fui a preparar la cena, reprimiendo la inquietud para que no interfiriera con la rutina nocturna.